Explicaciones cabalistas sobre la luz aterrizadas a nuestra vida cotidiana. Josek, oscuridad en hebreo, es el lado opuesto de la creación. Es la fuerza que busca contrarrestarla, anularla. Es la fuerza que quiere aniquilar la creación, que quiere desarrollarse y desplegarse por sí misma en el espacio vaciado, en el Finfum, en el Resit, y constituirse en un reino y ser rey por fuerza propia. Esta fuerza se opone a la reunificación y está decidida a conquistar su objetivo, o caso contrario, destruir toda la creación. Y por ello, también la oscuridad regala, da y promete felicidad, pero con segundas intenciones. Desea se le debe honor y agradecimiento a todos y cada uno de los seres humanos provenientes de Adán Kadmon, a imagen y semejanza de Dios. Eso espero en mí particularmente. Vivimos de forma multidimensional en todos los mundos de la creación. Esta afirmación bien podría estar asociada a las explicaciones psicológicas del consciente y el inconsciente. De hecho, es una definición exacta con bastante certeza. Nuestro consciente es a duras penas una percepción muy limitada e infinitesimal de la realidad. Hay mucha literatura investigativa hoy día disponible que nos proporciona gran cantidad de indicios de ello. Es así como realmente nos movemos y vivimos, tanto en esferas de luz y de oscuridad que de una u otra forma se manifiestan también en nuestra percepción física de la realidad consciente. Pero muchas otras cosas y entidades están presentes en dichas dimensiones y en nuestro ser también. Esto aplica tanto para los seres humanos, como también para entidades no exactamente iguales en la apariencia de ser humano. Allí se encuentran todas las posibles potencialidades, afinidades, diferencias y recuerdos genéticos de cada esencia, ascendencia y descendencia, raza, historia, pasado, presente y futuro cósmico en toda su infinita gama de posibilidades e imposibilidades dependiendo de quiénes seamos realmente. Nada escapa de estas predefiniciones. El recuerdo no es recuerdo de este mundo. Pero en este mundo es posible que el recuerdo pueda ser fértil. No necesariamente debe ser consciente. Pensemos en el recuerdo expresado biológicamente, en la forma de la masa hereditaria y los cromosomas. También en aquellos recuerdos inconscientes dentro del ser humano que, por los antepasados, viven en él. El ser humano los envuelve con su lado femenino, con su cuerpo. El recuerdo, Seker en hebreo, corresponde a la Sefirá Jokma, sabiduría. La mujer constituye el contorno, ella es aquello que delimita. También un juez es llamado Elohim, porque constata los límites, tú hasta aquí, él hasta allá. Esto te pertenece a ti, aquello le pertenece a otro. Él constata los hechos que, a su vez, delimitan otros hechos. El atributo de la justicia siempre también está presente. El nombre de Dios en su manifestación de la Sefirá de Binah, entendimiento, es Hashem Elohim, es decir, Elohim. Cada persona y entidad, ya sea aquí y allá, debe distinguir entre luz y oscuridad. Siempre está presente dicha obligación, así como siempre está presente dicha condición de mezcla. No hacerlo, evadirlo, ser negligente, no esforzarse en ello, acarrea se manifieste el atributo de justicia. Josek, oscuridad es el lado opuesto de la creación. Es la fuerza que busca contrarrestarla, anularla. Es la fuerza que quiere aniquilar la creación, que quiere desarrollarse y desplegarse por sí misma en el espacio vaciado y constituirse en un reino y ser rey por fuerza propia. Esta fuerza se opone a la reunificación y está decidida a conquistar su objetivo, o caso contrario, destruir toda la creación. Josek, la oscuridad reina sobre el Teón, el abismo, sobre Ayin. Sucede en lo macro y en lo micro, en lo exterior y lo interior, en lo particular y en lo general, en lo individual y en lo masivo. En usted y los multiversos. La oscuridad siempre presente en todos y en todo, detesta la claridad, porque sólo así puede dominar. Y se manifiesta, de infinitas maneras. Empezando con su personalidad y rasgos de carácter. Es nuestro deber distinguir el drama infinito de estas manifestaciones en cada segundo de nuestras vidas. Ahí está, lo sepa usted de forma consciente. No verlo, no sufrir el mismo infierno personal ya es señal manifiesta muy grave de su victoriosa constitución oscura. Seguramente esa es su condición como ser sin vida, disociado del conocimiento de la Torá. Es el default actual de la humanidad en su gran mayoría. Los disfraces utópicos son de todo tipo e innumerables. La mentira, el engaño, la hipocresía y la falsedad pulula por todos lados como primera instancia y manifestación más benigna comparativamente con el rastro de muerte y desgracia que se deja como consecuencia. También la oscuridad regala, da y promete felicidad, pero con segundas intenciones de que se le debe honor y agradecimiento. Sabe que el fruto será visible al final, pero quiere que se le llame Mesías, se presenta como el Salvador. La oscuridad todo lo falsifica y lo copia a espejo. Falsifica al Salvador, al Mesías. Falsifica la luz.
y engaña a todos los incautos ávidos de apetitos afines de la oscuridad y sus muy sutiles y mortales descontextualizaciones e inversiones, materialismo, honor, seguridad, facilidad, placer, egocentrismo, etc. En su unilateralidad no sabe nada de la dicha del reencuentro y de la perfección. La oscuridad crea pseudo felicidades, el producto que vende es la embriaguez, la narcotización. Sabe que el placer que vende es a costa de la otra mitad, que está descuidada y apartada. Su reino se basa en esta premisa. Vive el momento y disfruta sobre el vértice de la ola. Más allá no quiere ni puede pensar, porque la insensatez de su propósito saltaría a la vista. A todo ser humano por tanto se le pide que distinga siempre entre la luz y la oscuridad. La luz regala claridad y permite la distinción. La distinción entre el bien y el mal como requisito primario obligado. Es la separación de la noche y el día, la Abdalá, la separación entre lo santo y lo profano, la mentira y la verdad, entre lo puro y lo impuro, entre el olor fragante y el olor putrefacto. Es su mismo sistema digestivo separando lo bueno de lo malo, separando nutrientes y desechos de impureza que envenenan si no se separan y eliminan del cuerpo. Por ello usted produce excremento que huele mal. Pero no saque conclusiones anticipadas. En esta creación la mezcla es un default obligado. Si usted decide no comer para evitar tomar alimentos con impureza, usted perfectamente se va a morir de hambre. Solo podemos a lo sumo involucrarnos con dichas realidades impuestas con instrucciones y acciones coser. El paganismo tiene su razón y necesidad de ser. No presuponga respuestas a las infinitas complejidades de la existencia que usted todavía no conoce. La luz lleva en sí la fuerza de Ensof. La oscuridad teme esa fuerza, porque sabe que ella, la luz, al final vencerá. La oscuridad persigue la luz para ahogarla. Por eso todo aquel que se aventura en este conocimiento solo puede causar ira en los demás. Porque lo más seguro es que a todos los demás los esté definiendo la oscuridad en la actualidad, por más que todos los demás se juren ángeles bajados del mismo cielo. Por ello en su contacto con la luz, usted ya no puede hablar con nadie, ni siquiera y peor aún con su familia, sus más íntimos parientes. Encuentra oposición en todo lo que le rodea. Oposición, crítica y odio gratuito en todos los aspectos de su anterior y feliz vida. Los amigos de antes, cuando tenía usted equivalencia de forma con ellos, se pierden. Ellos mismos se apartan. No soportan escuchar sus palabras. El orgullo y los celos en la oscuridad es la primera manifestación. Y es insoportable en ese lado unilateral de la existencia para todos los demás, así no identifiquen ni siquiera el rasgo conscientemente. Todo se pierde. La agresividad e intolerancia de los demás hacia usted se vuelve la norma. Todo el mundo se confabula para defender sus zonas de confort y burbujas. Desde lo individual hasta lo general. En los términos de la vida conocida y la interacción social, ya no se puede hablar con nadie, si es que uno mismo va a ser luz honesto en la defensa de la misma. Pues ya no se quiere ser partícipe de la banalidad y la mentira, de la conversación falsa y la intrascendencia agobiante. Para no caer víctima de aislamiento, se ve uno mismo obligado a participar en silencio en todo lo que lo rodea y abstenerse de opinar. De lo contrario la mecha se enciende, la explosión es inevitable en los demás. Quizás el silencio también de la contraparte, pero con seguridad el resentimiento, el odio gratuito o la burla serán las semillas que fructifiquen en el otro lado. La espontaneidad, el intercambio de ideas, el debate civilizado, las líneas lógicas de conversación simplemente no existen y no son posibles, en el mejor de los casos. Es imposible hablar consigo mismo con palabras, por tanto, un buen amigo es un tesoro porque puede conversarse con él. Pero tristemente, esto es prácticamente imposible también. Solo la oscuridad avala grandes multitudes de amigos y aplausos en su verdadera esencia. La soledad empieza a sentirse. Ahora usted es percibido como un bicho raro. Los profetas son apedreados y asesinados. Todos salen ofendidos con la luz. La luz viene al mundo y el mundo la odia. Todas las narrativas bíblicas así lo enseñan. Es un código extraordinario, pero igualmente es una realidad vivida en todos los tiempos y en todos los sentidos. Si la verdad está con usted, si la claridad y el entendimiento es fruto de su vida porque usted ha sido inseminado con la luz, entonces usted será perseguido. Igual que Nimrod persigue a Abraham. Antes aún de su nacimiento, está ya buscando su muerte. Ese es el default del camino. Así también el otro lado lo falsifica igualmente con falsos paradigmas e imaginaciones. El camino del mismo que dijo: yo soy el camino. Vemos que justo debajo de la posición de Abraham, en el lugar sefirótico del árbol de la vida llamado Netzach, está Moisés. También en el caso de Moisés se intenta todo lo posible para impedir que exista. A todo ser humano por tanto se le pide que distinga siempre entre la luz y la oscuridad. Debe escoger la luz. Debe seguir a Abraham y no a Nimrod, ese cazador tan seductor.
debe elegir la fuerza, que sale de Ein Sof, que constituye el núcleo de todas las cosas. Una y otra vez, ese rayo forma un resit, y ese punto es la semilla que contiene todo. No es demostrable, está oculto y como Abraham va de lugar en lugar. Sin embargo, es decisivo. Abraham se decide por Dios y le encuentra a pesar de todos los obstáculos puestos en su camino. Abraham es perseguido, criticado, insultado durante toda su vida, porque también en él brilla el punto resit, la luz desde Ein Sof. Gracias a la intervención de Dios desde Ein Sof, la creación irrumpe en el mundo de Yetzirah, un mundo enteramente diferente. Desde ahí, Dios dirige el rayo de luz directamente hacia la meta. Es el modelo de cada salvación. También estando en Mizraim, Egipto, Dios dice que nosotros no podemos hacer nada. Él viene desde su mundo para salvar. Siempre es válido el principio del rayo de luz desde Ein Sof. Lo mismo pasa con cada ser humano. La oscuridad intenta enredarle constantemente con promesas. La conciencia de sí mismo debería permitirle extender la mano y agarrar el reino, elevándose sobre toda la creación. Esa es la tentación de la magia, de la técnica, de la ciencia, de la hechicería, de la falsa espiritualidad y la falsa religión. Es la idolatría de siempre. Son promesas utópicas de salvación, de paraísos deseables, de bienestar y seguridad. Se ofrecen vacunas salvadoras y soluciones al instante para todo. La magia se presenta con infinidad de caretas y seducciones. Hay fuerzas que trabajan para nosotros y no sabemos lo que son, pero aceptamos sus servicios con gusto. Y ciertamente parece que se pueda tener éxito en ese camino porque abre posibilidades insospechadas. La oscuridad no quiere permitir que la creación llegue al buen fin. Se aferra al poder que le ha sido dado, quiere dominar a toda costa, quiere reinar. No hay antes ni después en la Torá. El ser humano está rodeado de exterioridades. Los seres humanos de la generación de Caín, del diluvio y la construcción de la torre de Babel están en sus alrededores. Estuvieron antes y están actualmente aquí. Siempre han estado acechando. Acechan cualquier manifestación de luz. Enseñan técnica, magia y ciencias sistemáticas. Empujan a que se aprenda cualquier especialización, impidiendo la reunión y el alcance de lo más alto. Están al acecho por fuera y por dentro, porque el ser humano es el punto de referencia para todas esas fuerzas. El ser humano se hunde en caos y confusión. No entiende nada. La oscuridad lo rodea y lo envuelve, lo seduce y lo pervierte. Y el ser humano se cuestiona, si es que se cuestiona. ¿Tiene la vida sentido o es un sinsentido total? Para soportarla, ¿debo narcotizarme con la política, la ciencia, el estudio, la carrera? Todo ello puede ser opio para el pueblo, como dice Marx, no solo la religión. Juguemos al empresario, a la consecución de honor y reconocimiento, al estatus, al poder, a la religión. Soy jasídico, tengo todas las respuestas, o mejor soy cristiano y tengo todas las respuestas. Lo que sea. El único fruto que se cosecha es la idolatría sin importar el disfraz que se use todos los días. Todo aquel y solo aquel que transita el camino de la luz confirma una sabiduría antigua, muy humana, que desaconseja enérgicamente buscar razones causales en la vida. Porque no son causales. Al bueno como al malo le va mal en algunas ocasiones, y tampoco ser bueno garantiza un buen destino, como tampoco ser malo, un destino malo. Muchos malos tienen buenísima vida y viven largos años, y buenos que tienen un destino severo y que mueren pronto. Cualquier cálculo fracasa. Dios solo le habla a aquel que se niega a aceptar explicaciones causales como única norma rígida e inexpugnable. Es aquí de hecho, cuando Dios acude al buscador de respuestas en grandísima tormenta porque está escrito que está a imagen y semejanza de Dios, Hijo del Rey, libre. Quien ha entrado en conversación con Dios ha recibido las dos realidades, los dos ojos del pez, porque se reveló, y porque ha seguido preguntando sin cesar. El ser humano no debe darse por contento con naderías, creyendo que eso de protestar no es conveniente. Debe preguntar. Lo que puede expresarse de muchas maneras, malestar general, cavilaciones, leer libros curiosos, entrar en la política etc. Significa que está buscando respuestas. Toda la vida se convierte en una conversación. Pero si cree que tiene la explicación, está dicho, entonces Dios no ha hablado aún. Si Dios habla con uno mismo, no da explicaciones, sino que uno mismo lo vive, lo experimentas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Job 42,5. Tal experiencia no puede nunca surgir de explicaciones exclusivamente. Al final solo puede una vivencia imposible de plasmar en palabras, pero que de hecho, es la vida del ser humano. Y el gran sacerdote solo entra en el Santo Santísimo, tal cual como Job, porque ha seguido preguntando hasta el amargo final. Es a través del sufrimiento que se percibe la luz. No hay otra forma y de manera opuesta como la oscuridad nos embauca con engaños de nirvanas.
iluminaciones y saltos cuánticos color de rosa. Las falsas espiritualidades están a la orden del día. Las vemos por todos lados muy seductoras y perfumes fragantes en la apariencia. Todas las redes están inundadas con promesas y consignas metafísicas y religiosas. El abanico de opciones da para todos los gustos, es la norma, es lo popular, es lo deseado de las naciones, es lo masivo, es lo aplaudido. Lo simple, lo fácil, el titular, el eslogan, la apariencia es lo deseable. Todo el mundo cree que ya entendió, que ya encontró, que ya se justificó, que es poseedor de la verdad, el camino y la vida. Punto. Le importe o no en su verdadera esencia. Es vital comprender el sufrimiento. Es la lucha dentro del ser humano, cuando un lado es enemigo del otro lado. No se aguanta a sí mismo, ni tampoco al mundo. Pero el ser humano es esa paradoja, y ese hecho ciertamente necesita una explicación. Porque nadie puede presentarse ante la faz de Dios, salvo que haya comprendido el significado del sufrimiento, de la injusticia y del destino en el mundo. Solo si se ha comprendido, al final se comprende y se es capaz de estar ahí. Si no, no puede ni andarse el camino. Si no nos hemos preocupado por el sentido del sufrimiento, no puede haber ni paz ni salvación. Es por ello que para acercarse a Dios una vez al año, el gran sacerdote llega hasta el Santo Santísimo. En la víspera de Yom Kippur, como preparación, se le da a leer el libro de Job. En la noche previa a su camino al Santo Santísimo, se lee precisamente el relato de Job. Dialécticamente hablando con referencia al sufrimiento, cuanto en uno de sus lados de aspecto dual este se manifiesta como voluntad de la divinidad hacia aquella persona amada que se quiere despertar, por medio de una tormenta, como es el caso del profeta Jonás. La luz se direcciona por voluntad de Dios hacia el ser humano como misericordia de salvación y mecanismo de rescate. Cada persona a imagen y semejanza de Dios pasa por este trance, porque a todo el mundo se le quitan muchas cosas. El mundo en que vive es su casa, su realidad, y lo que piensa haber conquistado con su trabajo, puede derrumbarse. Nuestros logros e hijos representan el fruto que va madurando en la confrontación de la paradoja. Lo masculino y lo femenino, lo invisible y lo visible, lo claro y lo turbio se juntan en el ser humano, quieren hablar, desfogarse. La tormenta nos atrapa. Nos gusta hablar del microcosmos y del macrocosmos. En el átomo descubrimos todo un sistema planetario, y sabemos de las constelaciones estelares en distancias infinitas. Pero no nos atrevemos a seguir este pensamiento y miramos con incomprensión si oímos que todo ello existe también en el ser humano. Entramos en la tormenta. Nos vemos de pronto dentro de un movimiento grandioso, un viento fortísimo que viene de otro lugar. Ruach, en hebreo, es viento y también espíritu, un mensaje, una comunicación, revolucionándolo todo, desarraigando árboles, destejando techos. Un acontecimiento brutal, un movimiento intenso dentro de la persona, y entonces habla Dios. Existe un mundo a tu alrededor, dice Dios, y es el mismo mundo que aquel al que tú llamas tuyo. Tuyo, tu personalidad, está extendido alrededor de ti en una multiplicidad. Por ejemplo, si temes los virus, recuerda que los virus están dentro de ti. O si tienes miedo de animales salvajes, de un león, un lobo, recuerda que estos animales están también en ti. Monstruos que no puedes ni mirarlos, también eso eres tú. El mundo muestra lo que tú mismo eres, también la infinitud que quisieras medir en espacio y tiempo. Tú mismo eres todo eso. Tú, sin embargo, crees que puedes contentarte solo con aquello que es tu forma, tu presencia, tu pensamiento y tus conocimientos. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa la crueldad en el mundo animal? ¿Cómo puede ser que yo dé soporte a todo y también que alimente a los animales salvajes? Si te ataca el espanto ante un monstruo marino, recuerda que tú también eres eso. Por el contrario, si te distancias de todo, si contemplas todo como algo que solo está fuera de ti, estás negando la realidad. Cuando se recibe la respuesta de Dios en la tormenta, se comprende la unidad. Es ahí que comprende que, en realidad, su yo es idéntico al mundo entero. Entre las palabras yo y mundo podría colocarse un signo de ecuación. No solo porque el cuerpo humano contiene minerales y vida de plantas y animales. Va mucho más allá. El ser humano es el final de la cadena, y todo lo creado anteriormente existe en él. Cuando uno se abre a esta nueva comprensión, recibe de vuelta doblemente todo lo que se nos ha quitado. Significa que uno se había forjado una imagen del mundo como un solo lado, el ojo de Horus. Ese que vemos en las simbologías Illuminatis, con una sola posibilidad. Ahora, sin embargo, se le está abriendo una nueva visión, que también contiene el otro lado. Sí, por ejemplo, era una visión del mundo compuesta por verdades científicas. Podía mostrar solo ese único lado, porque la ciencia no quiere ni puede ocuparse de lo misterioso. De tal forma encontramos al ser humano en el primer día de la creación.
vive en la Sefirá Gesed. Ahí se encuentra, en germen, la posibilidad de irrumpir, de soltar la corteza y de alcanzar la libertad. ¿Por qué entra Satanás en juego? ¿No podría Job seguir, siendo quien es, un hombre bueno y piadoso? ¿Para qué el juego de probarle torturándole si sigue siendo fiel? ¿No es algo bastante sádico? Sin embargo, surge otra pregunta de inmediato. ¿Por qué en el principio mismo del relato bíblico, viene la serpiente y amenaza a la hermosa creación? Según la tradición judía, Dios tiene toda la Biblia como palabra a su lado, creando con ella el mundo. En el principio era el Verbo, está escrito en el Evangelio de Juan, significa que la totalidad está desde el principio. Y aquí se convierte en carne, es decir, sucede aquí. ¿Por qué pues el acontecimiento con la serpiente? ¿Y por qué mata Caín a Abel? Siempre cuando las cosas parecen mejorar, algo comienza a molestar. Si se piensa haber encontrado el camino, llega alguna esquela de defunción y la reflexión: ¿cuánto tiempo me queda a mí? ¿Me volveré infantil y terminaré mis días en un hospital? Causa horror esa amortización, ese ser borrado de la vida. Si se comienza a pensar un poco, el día se estropea. Tampoco en la mitología encontramos muchos cuentos que terminan bien. Asesinatos y golpes mortales, cosas feas. Podemos también decir, Satanás no nos deja en paz. Podemos camuflarlos, cementerios, haciendo que parezcan hermosos parques. Podemos reemplazar el entierro por una cremación higiénica y a pesar de todo, la muerte está y la pregunta queda: ¿dónde están los muertos, y qué pasa con ellos? Cuando se habla de la salida de Mitzrayim, significa, como dice la tradición, la liberación del ser humano de la opresión, la salvación de la cautividad en la paradoja. En etapas, el camino irá desde esta liberación al país prometido, al paraíso, al mundo venidero. Aunque sería hermoso entrar en el paraíso justo después de la salida de Mitzrayim, pero en su lugar comienza un largo camino fatigoso a través del desierto, con continuas caídas en pecado de Israel. Piensen en el becerro de oro, Éxodo 32, o en los relatos de las espías, Números 13 y 14. En el camino es golpeado, hay muertes, riñas, muchos episodios dolorosos. Y al principio mismo queda dicho que Dios no lleva al pueblo por el camino corto, sino por el camino largo, que quizás no se arrepienta el pueblo cuando viene en la guerra, y se vuelvan a Egipto. Éxodo 13,17. ¿Y por qué no el camino corto? Nos preguntamos, ¿por qué el camino largo, que al final, dura 40 años? Y 40 es la noción de tiempo sin fin, todo el tiempo. La letra Mem significa agua, símbolo de tiempo. El agua fluye en nuestro mundo material, como el tiempo fluye en nuestra percepción. Estamos sumergidos en el agua y prisioneros en el tiempo. Pero si vinieron pescadores de hombres, como está escrito en el Nuevo Testamento, y si nos pescaran, podríamos deshacernos de ese camino. Ahí se promete que la salvación viene pronto. Y sin embargo eso sucedió hace ya 2000 años. Y con ello el muy perspicaz que cree tener respuestas a todo dice, eso es prueba de falsedad. Deberíamos aplicar la balanza de medidas con honestidad y justicia. Allá y acá. Es un mandamiento de la Torá el no alterar las balanzas. El doble estándar es pecado. Es Dios mismo el que quiere el camino largo, Dios mismo provoca el encuentro con la serpiente, Él trae el diluvio y permite la construcción de la Torre de Babel, que luego destruye. Y es Dios quien deja mano libre a Satanás contra Job. Hago el bien y creo el mal, dice Dios en el profeta Isaías 45,7. Vemos que la pregunta por el sufrimiento va mucho más allá. Siento que tiene un sentido, pero, ¿cuál es? La respuesta dada en la antigua sabiduría es curiosa. Está dicho que el sufrimiento que el ser humano soporta es idéntico al sufrimiento de Dios, cuando sacrifica su unidad para que el mundo sea. El sufrimiento del ser humano es quedar hastiado en millones de fragmentos. El sufrimiento es fundamento del mundo, porque Dios se sacrifica a sí mismo, a su unidad. Con ello, la pregunta cambia: ¿y por qué sacrifica Dios su unidad? Podría dejarla intacta, y así nada de esto sería necesario. ¿Por qué lo hace? En primer lugar, se hace daño a sí mismo, para luego decir, vosotros, a mi imagen y semejanza, vais a sufrir como yo. Pero no es posible que uno solo lo lleve, sino todas las personas en todos los tiempos. El sufrimiento sumado de todas las criaturas daría lo que es el sufrimiento divino. ¿Qué significa ese sufrimiento? ¿Por qué tiene que ser? La unidad, está dicho, es la dicha, la alegría, el júbilo, todo está en relación y nadie puede malinterpretar al otro. Pero está dicho, la alegría no es completa si no puede experimentarse esta alegría en el regalo de la unidad a otro que no la tiene. El regalo es la dicha mayor. Regalando, el dador se convierte en unidad con el receptor. Es hasta erótico, es la alegría del acercamiento, hasta sentirse en unidad. La unidad pues, consta de dos lados.
De un lado la satisfacción y la dicha de la unidad, y de otro lado la exigencia de que se regala al que no tiene, porque en el camino hacia la unidad, se vive una poderosa felicidad. Necesitamos que el otro se alegre, y nos alegramos de su alegría. Está dicho que eso es el fundamento del sacrificio. Dios sacrifica su unidad dividiéndose, podríamos decir, en un aquí y un allá. Y con ello comienza el camino de la reunificación. Desde la miseria más grande, el abandono completo, lleva el camino hacia la unificación. Es un camino del aprendizaje, de conversaciones, también de malentendidos, es un arriba y abajo, es obsequiar y ser obsequiado. Ese es el fundamento del sufrimiento. Porque deja que la paz, la totalidad, la unidad se rompa, y ese es el sacrificio. Al contraer matrimonio, es costumbre romper una vasija, lo que significa que el camino comienza. La unidad queda rota, el camino comienza. Es la comunicación pues del largo camino en el que el ser humano, sufriendo, puede sentirse creativo. Porque hermosas obras de arte, grandes poemas han nacido por el sufrimiento. Soledad, decepción, locura, grandes escritores han sufrido y vivido mucho. Y, a pesar de todo, su vida también ha estado llena de grandes alegrías. Dios llama a Israel su hijo primogénito y le envía al exilio. Guerras continuas, casi hasta la exterminación. ¿Por qué trata Dios así a su primogénito, mientras que otros pueblos lo tienen fácil y bien? Cuando el ser humano toma del árbol del conocimiento y come su fruto, lo hace toda la creación, significa que para todo el mundo comienza el mismo camino. Cuando el ser humano debe nacer, es decir, entrar en este mundo, una antigua historia relata que un ángel le acompaña. Y durante el camino al mundo, el ángel le habla del sentido del mundo entero y también del sacrificio. Lo cuenta todo. Ahora, dice, vas a entrar en este mundo y todo lo que te he contado se borrará de tu conciencia. Olvidarás todo, pero lo guardarás muy profundamente dentro de ti. Y como señal le da un golpecito bajo la nariz, del cual, como se dice, viene la hendidura en el labio superior. Lo que te he contado, sigue diciendo el ángel, por así decir fuera de tiempo y espacio, lo vas a vivir ahora en el tiempo y en el espacio. Y el alma que está a punto de nacer, comienza a llorar desgarradoramente, no. Por favor, no. No quiero nacer. Dios te lleva por el camino largo de la vida. Y al final viene la salvación, podríamos decir. Pero no solo al final, también cada vez que sientes que estás rompiendo el muro de tiempo y espacio. Y eso solo puede suceder sin intención, te viene a ti, como regalo. Ni drogas, ni ayunos ni meditaciones pueden provocarlo, porque la salvación no puede ser provocada. El sin sentido es la respuesta, cuando no puede darse ninguna relación. En la respuesta a Job, Dios le enseña, todo aquello que está contigo, está también conmigo. Si yo he vivido la unidad para crear el mundo, para que la reunificación pueda darse, se crean monstruos. Cada unidad que se rompe, los crea igualmente, es un espanto también para mí. A pesar de todo, son alimentados por mí, porque sé que es la base para que desde ahí, se vaya andando hacia la unión. La reunificación es la dicha mayor, solo comparable con la dicha de la unión en sí. Y solo unidos, el devenir y el ser, forman la totalidad. En la separación, se encuentra el sinsentido. Después del nacimiento, cuando el ser humano ha entrado y experimentado el mundo, desarrolla rápidamente la inclinación de separar el devenir de la unidad. Ir caminando hacia la reunificación es hermoso, pero no se puede entender que el camino y la unión en sí, sea una ecuación. Somos tan egoístas que solo nos vemos a nosotros mismos y por este motivo no comprendemos el drama del mundo. La vacilación de Dios termina en el momento en que su lado compasivo habla. Ahora puede comenzar. El hombre pecará, pero ahora el Señor puede ser compasivo. Dios regala este mundo y hace al ser humano, sin saber lo que pasará. Contrario a lo que afirman todos aquellos juegan a la religión y tienen todas las respuestas, nada está programado. Dios dice, lo único que tengo es el amor, y con el amor va la gracia. La gracia es la sorpresa de recibir lo que no corresponde, lo que es inmerecido, lo que ni siquiera se espera, porque en verdad se espera todo, lo contrario. Una persona condenada a muerte es indultada, se le regala la vida. Regalar lo inesperado, es la gracia que pertenece al amor. Aunque no hagamos nada se nos obsequia. Pero ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es el sentido de la vida? Experimentamos múltiples acontecimientos en la vida, decepciones, alegrías, fidelidades, infidelidades, justicia e injusticias, todo mezclado, una gran variedad. Job ahora es molestado, Satanás está celoso. Dios lo permite. ¿Para qué la creación, si el ser humano está programado para ser bueno? También está escrito que Dios hace la creación porque está solo y anhela tener a alguien enfrente. Pero alguien que funciona con la ley, está como muerto. La ley mata, el amor y la libertad dan la vida.
No distorsione las palabras con su ignorancia. ¿Qué es ley? ¿Es lo mismo que la Torá? Usted que tiene todas las respuestas por anticipado, ¿alguna vez ha iniciado procesos de décadas de duración para intentar entender la diferencia? Pero ¿qué pasa si Dios en su soledad crea el mundo? Si espera el regreso del que está enfrente y este no viene. Porque es libre y no tiene por qué regresar. Es el sentimiento. El mundo puede hundirse. Pero, está escrito, la gracia impedirá el hundimiento. También si el antimesías toma el mando y juega a ser el Señor del mundo durante un tiempo limitado, al final la gracia hará que el nuevo Jerusalén se construya, y que surja la vida nueva, el mundo nuevo. La vida no va según el plan trazado. La sociedad está basada sobre la premisa de que todo debería ser bueno y bonito. Hay seguros, y los estados se preocupan de la ONU y otras muchas organizaciones. Y a pesar de todo, nada va especialmente bien. Una y otra vez esta mala suerte imprevista. Existía la Sociedad de las Naciones, y a pesar de ella vino Hitler y destrozó todo. Es como algo que viene del cielo que no permite que aquí las cosas vayan bien, que estemos contentos y que engordemos. La vida es demasiado preciosa, la eternidad y la relación con Dios demasiado importantes, como para que todo aquí pueda ir sobre ruedas. Queremos vivir bien, pero sentimos que se va escapando entre los dedos. Es el sentimiento de que todo es pasajero. Claro, todo lo anterior aplica a personas con alma. Quedan descalificados los zombies. Abraham se decide por Dios y le encuentra a pesar de todos los obstáculos puestos en su camino. Esa es la eficacia del rayo de Ensof. Así Abraham se convierte en núcleo. Y con Abraham, algo nuevo irrumpe. Esa irrupción puede darse en cada ser humano. Como consecuencia del principio de la envoltura y de la delimitación, se produce una forma exterior. Pero lo que quiere ser exterior, es decir, afirmarse dentro de sus límites, sea lo que sea, está en contraposición con lo interior. Su deseo es extenderse y separarse del núcleo. Java, Eva, da nacimiento a un hijo y le llama Caín. Génesis 4,1. El origen del hijo está en su propia esfera. Por esa razón, a Caín le domina el principio del círculo exterior, que debe romperse para que vuelva a verse el núcleo, el rayo de Ein Sof. Así, desde la condición de Binah, la sefirá de Binah, entendimiento, sale una humanidad, en primer lugar, que pertenece al círculo exterior. Caín mata a Abel y Adán necesita 130 años hasta que aparezca otro hijo a su imagen y semejanza. Se trata de Set. Después, cuando el mundo exterior desaparece y perece en el Mabul, el diluvio, aquello que desciende de Set, el núcleo, se salva con Noaj, Noé, en el arca y sobrevive. Y aquí una aclaración a todas aquellas interpretaciones infantiles sobre el diluvio en donde se piensa que todo desapareció. Muchas entidades sobrevivieron. Los sabios de Israel mencionan a civilizaciones intraterrenas por ejemplo. Pero lo que destaca la Torá es que solo se salva como semilla la descendencia de Noaj en lo que se refiere al ser humano. Significa que cuando el cuerpo del ser humano muere, su núcleo se guarda en el arca, que va, y sigue viviendo. La historia en el libro de Génesis hasta Abraham es la historia de un mundo exterior, que desciende de la madre. De la misma manera, cada ser humano vive en primer lugar el nacimiento de lo exterior, de su cuerpo, y lo mismo vale para cada suceso y cada pensamiento. En un ser humano recién nacido, la diferencia con el mono es pequeña. Pero entonces el efecto de la voluntad de Dios surge en el ser humano, desde Ein Sof llama a la puerta, con el fin de que la Neshama pueda encaminarse y adentrarse en ese niño. En primer lugar, vemos un suceso exterior. Pero desde Ein Sof se oye la llamada, que dice que el propósito de la vida es la ulterior reunión con Dios. Que ese recién nacido no debe desarrollarse libremente porque, de ser así, querrá erigirse en rey, evitando que la finalidad de la creación pueda alcanzarse. Esa llamada de Dios se plasma en el ser humano en su descontento con los asuntos exteriores, mientras no sea capaz de seguir el hilo hasta su origen, hasta Dios. El Egipto bíblico no tiene nada que ver con el Egipto en la historia del mundo. Podría encontrarse alguna leve correspondencia, pero en la historia del mundo, los egipcios son como todos los demás pueblos. Del Egipto bíblico, está escrito en Isaías 19,25, bendito el pueblo mío Egipto. Quiere decir que de ninguna manera es rechazado como malo. Egipto es el lado en el ser humano que se ve forzado de estar aquí, en lo concreto, que escoge el mundo de aquí, y con ello arrincona lo demás. Pero al ser arrinconado, el más allá se anuncia de otra manera, por presiones, depresiones y en muchas otras enfermedades. Egipto teme que alguna vez pueda manifestarse algo, aquí, que no se comporte de acuerdo con la ley, es decir, que venga de otro mundo, en el que las medidas de la ley concreta de aquí, no tengan validez. Una dimensión tan diferente que todo cambie, que un nuevo ser humano vea la creación. Dentro del ser humano existe el conocimiento de que alguna vez, como sorpresa, nazca algo nuevo que venga de otro mundo,
que hará que el mundo cambie por completo. Esta posibilidad causa miedo, porque arruinará la marcha habitual de las cosas. Está dicho que en Egipto se mata a los niños por miedo a que pueda surgir ese algo nuevo. Herodes ordena la matanza de los niños en Belén y Faraón mata a los hijos varones de los hebreos. Recordemos que se trata de palabras santas que vienen de otro mundo. La matanza de los niños en la santidad, se corresponde aquí con la erradicación de la espontaneidad y la ingenuidad del ser humano. Mediante la educación y la formación, por ejemplo, se rompe lo espontáneo y se enseña a actuar solo por el pensamiento. Se mata al niño que existe en el ser humano. En la tradición existe el dicho siguiente: el mundo se basa en los niños de pecho en la casa de estudios. Desde un punto de vista mundano, sería algo bastante ridículo. El significado, sin embargo, es que el sabio en la casa de estudios es aquel que ha sabido retener lo espontáneo, la confianza y la fe, igual que los niños. El mundo no está basado en la gente inteligente, en las mentes con gran coeficiente intelectual, más bien está basado en las personas con rasgos infantiles, que tienen confianza, fe, amor, piedad. Como el niño obtiene su alimento del pecho de la madre, así el sabio obtiene su sabiduría del cielo. La palabra hebrea de pechos, sadayim, es casi idéntica a la palabra de cielo, samayim. Egipto tiene miedo de ese rasgo infantil del ser humano, de su espontaneidad, de su fantasía, de la intuición. Miedo de que pueda recibir algo por medio de una fuente diferente, que no sea el estudio programado y el pensamiento causal eficiente. Y a pesar de todos los obstáculos, nace un niño, Moisés, que permanece con vida. Porque los padres le colocan en una canastilla, echándole al río, como la imagen desde la santidad lo comunica. Moisés es aquel que recibe la revelación de la palabra, está firme en la palabra, es la palabra, podría decirse. En el río, la hija de Faraón, la hija del rey, encuentra a Moisés. Grandes secretos se desprenden de esta sola frase contada como relato. Israel en el ser humano es lo oculto, el alma divina. Hasta qué punto este Israel en el ser humano pueda vivir, depende de si es odiado, perseguido para matarle, o no. Lo que tiene su consecuencia en la historia, es decir, en el comportamiento de la persona. Todo lo anterior no viene ni obedece de la nada. Se nos ha revelado para que podamos entender acorde con el patrón de pensamiento de nuestro Creador. Así conviene conocer nuestros orígenes. El mundo del espacio vaciado, donde Dios va a crear al ser humano, el espacio que surgió del Tzimtzum, la retirada de Dios, ese espacio se llama Olam Abria. El mundo de la creación. Dios ahí es Keter. La corona lleva el nombre 1515 Yo seré. En el Olam Abria comienza la realización de Yo seré, con la irradiación divina de Ein Sof. Como consecuencia del Tzimtzum divino, Dios exige entrada a este mundo. Son las palabras mencionadas ya del Salmo 118, y también las palabras dramáticas del Salmo 24,7-10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dios quiere entrar al lugar vaciado, para dar comienzo a la creación del ser humano. Y ordena las puertas del espacio vaciado que se abran para él, el único Dios de Ein Sof. A quien le habla Dios y le exige que lo deje entrar. El espacio tiembla. ¿Cómo se atreva a entrar el Dios de Ein Sof? ¿No fue creado este espacio por su retirada? Ese volver a entrar, ¿no significará su destrucción, su colapso? El espacio vaciado se opone, pensémoslo, la vida ha visto un camino delante, un camino para su propia evolución, también el camino del regreso y de la ulterior reunión con Dios. Pero ahora parece que Dios quiere anular este mundo, la vida, Nifes, que es producto de su renuncia. Y eso no puede ser. Es el momento en que Dios le manda a Abraham llevar a su hijo al monte Moria. También aquí surge la pregunta: ¿cómo es posible que, en el principio mismo, Dios revocara su gran promesa? Antes aún de iniciar el camino hacia la reunificación, Dios llama a la puerta y quiere entrar. Sabiendo que hay existencia únicamente, porque Dios se ha retirado. Las puertas del mundo, como reza el Salmo 24,7, siguen cerradas después de la primera llamada. Con miedo el mundo pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Y Dios contesta que Él es el fuerte y valiente, el Señor poderoso en batalla. Las puertas permanecen cerradas. El ser humano se rebela, creando aflicción. ¿Cuál ser humano? Reniega de Dios y se proclama a sí mismo rey. Dios entra en campaña contra él y los dioses que se ha hecho, con Geburah, la fuerza del lado izquierdo. El mundo del espacio vaciado se horroriza. ¿Ese es el Rey de Gloria? ¿Es así el descenso? ¿Será así el camino, así la convivencia? Dios llama de nuevo, por segunda vez. Las puertas del mundo deben abrirse para dejar entrar al Rey de Gloria. Y de nuevo pregunta el mundo: ¿quién? ¿Quién es ese Rey de Gloria? La segunda respuesta permite la apertura de las puertas.
Porque ahora Dios se llama Adonai Tsebaot, el Señor de los ejércitos. Este nombre proclama la victoria mediante la irrupción de la palabra. También da a conocer a su nombre U561, el nombre que contiene en sí el ser eterno, desde Ein Sof. El Señor Tsebaot es el nombre de victoria de Dios, su revelación en la palabra. Ahora, se están abriendo las puertas y Dios vierte su luz desde Ein Sof, porque quiere crear al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Había un ser humano anterior que no era a su imagen ni semejanza? Esa luz es la voluntad de Dios de crear. Y la luz se concentra en Nikuda, en aquel punto cero dimensional, también llamado Resit. Dios llama la creación a la vida. La Sefirá Binah del árbol de la vida es la madre que da nacimiento a los 7 días de la creación. Lo que demuestra que tanto la creación de este mundo y sus principios, sus antecedentes y definiciones para la creación del ser humano se encuentra aún más allá y es anterior a esos 7 días. Aún está todo en Aleph, más allá de nuestro mundo de tiempo y espacio. Con el mundo de Briah, con Merkabah, el mundo puede comenzar. Con el punto Resit, envuelto por Binah, puede comenzar la creación. Con Resit crea Dios el cielo y la tierra. Primer versículo de la Biblia hebrea. Ahora todo cambia, todo comienza a concretarse. Lo que está únicamente arriba, llega ahora también abajo. Satanás no ve con buenos ojos que a Job le vaya bien. Los cielos son siempre una señal de maldad. Podría ser que Job tenga todo y que sea sumamente feliz, pero el sentido del mundo no quedaría cumplido. Según la tradición antigua, Dios ha creado muchos mundos, anterior a este. Eran mundos perfectos, porque la intención de Dios, mediante su creación, es regalar la felicidad al otro. Por ello ha hecho una creación perfecta. Pero todos los 974 mundos perfectos tuvieron que ser anulados, porque el sentido de la creación no se ha podido cumplir en ellos. El ser humano sintió que el mundo era tan bueno y hermoso que no le importaba ni el creador ni la eternidad, porque todo era perfecto aquí. Según la tradición, eran 974 mundos y todos tuvieron que ser anulados, porque nadie reaccionaba. Podríamos decir que todos vivían como Job, tenían buena vida y si en alguna ocasión no iba bien, se adelantaba y aportaba sacrificios para corregir cualquier anomalía. Así se escucha una y otra vez a todo el mundo, a los amigos, a los conocidos, a los familiares, a todos anhelando lo mismo que Job en el mejor de los casos, deseando lo mismo de todos los anteriores 974 mundos y universos destruidos. Todos anhelando únicamente bendición que confirme su seguridad y paz. Parece lógico, pero no lo es desde la perspectiva infinita en sabiduría de Dios mismo. Después de los 974 mundos, Dios crea el mundo que tenemos actualmente y da como fundamento de toda su existencia, el amor. La palabra hebrea de amor, ahava, significa la entrega total por amor al otro, y la aceptación total de lo venidero. No me opongo, acepto lo que viene de ahí, mi destino es bueno porque siento que el amor es el gran milagro y el fundamento del mundo. El punto de partida ya no es el plan, la ley natural, con la cual puede calcularse y preverse que la cosa será buena, hermosa y perfecta. Ahora crece algo nuevo basado en la ley natural, la libertad del amor. El amor solo puede ser libre, solo la persona libre puede amar. El amor impuesto o pactado, no es amor. De los 974 mundos anteriores, hasta 1000 en hebreo es idéntico a la noción de la unidad, son 26 mundos. Y el nombre del Señor, el tetragrama, se escribe con letras cuyo valor total es 26. En su nombre el Señor, Dios, se expresa en su calidad de amor, de gracia. El nombre Elohim, Dios Padre en hebreo, es el guardián de la ley. El nombre Señor, como hemos explicado ya, viene de la palabra Ove, ser, el ser en su totalidad, que comprende el ahora, el pasado y el futuro. El Señor Dios construye este mundo sobre el amor, no sobre la ley que garantiza el desarrollo. Lo construye sobre otro elemento, sobre el amor, no sobre el cálculo. Y se cuenta que se anuncia, en el más allá, un ángel con Dios también podría decirse, que se anuncia dentro de Dios y dice, no nos viene bien que eso suceda. Porque verás, todo irá mal. Hasta ahora has podido anular los mundos, pero ahora que construyes sobre el amor, irá mal y todo se perderá. Y Dios, está escrito, vacila. Pero se anuncia su lado femenino, la madre en el cielo. Yo iré con el ser humano, y sufriré con él, como él sufre, sufriré yo. Es la primera vez que se pronuncia la palabra sufrimiento, porque se mencionó la palabra amor. Así se dice que comienza esta gran aventura, el amor más alto y el sufrimiento más profundo, la vida eterna y la condenación eterna. Un gran riesgo es asumido. Lo que mueve al lado femenino, a la madre en el cielo, es la compasión por el ser humano. Sabe que se desviará. Y en hebreo, la palabra de compasión, piedad es la misma palabra que matriz, el seno materno.
El seno materno lleva la identidad de la compasión y la compasión es para el pecador, no para el justo. Así que las definiciones del ser humano tienen un pasado extensamente remoto. En esta creación empiezan a manifestarse en ese mundo de Bria. No es aún visible. Sigue estando más allá de la forma de un ser conocido aquí. Pero justamente esa función es de vital importancia, tanto para el ser humano como para el mundo. Porque es el hilo de unión con lo más alto. Solo por este hecho esta imagen de Dios. El hilo que le une con lo de arriba puede romperse, y entonces lo único que queda es el cuerpo físico terrenal, todo lo demás cuelga en el aire, por así decir. Es una situación frecuente, por desgracia. Pero ahora comienza algo que da visibilidad al mundo. Comienzan las fases del mundo. Las 3 primeras siguen estando más allá, las 7 fases siguientes forman parte de lo de aquí. Aquí nos encontramos con la estructura de base del 3.2.7. Lo primero que aparece en el espacio vaciado, comparable con nuestra visibilidad, es la luz. De la misma manera que al punto Resit lo crea un rayo desde Ein Sof, ahora se está creando otro Resit. Porque Or es igual a Ein Sof, tienen idéntico valor, 207. Esa irradiación dirigida desde Ein Sof es el principio de este mundo. De nuevo es un regalo de Dios y por ello esa luz se llama Gesed, gracia, amor en acción, amor que se regala. El principio y el fundamento de este mundo tienen sus raíces, también en su visibilidad, en Ein Sof. No hay otro comienzo que no sea desde lo inconcebible, lo ilimitado, desde Ein Sof. Gesed es nombre de Dios y su valor es 72. Gesed es como si Dios el Señor mismo viniese, convirtiéndose en el punto central de todo. Es como si Ein Sof abriera sus puertas de nuevo. Dios mismo entra en esta nueva creación y participa de todo su sufrimiento. Sí, la llamada para que se abran las puertas para que el punto Resit pueda crearse, se oye en el mundo de Bria y, también en el mundo siguiente de Yetzirah. En todo lugar y siempre de nuevo se oye, abrid las puertas. Por ello vive el mundo y por ello tiene fundamento la creación. Ese rayo de luz dirigido desde Ein Sof está siempre. Porque la causa de todo está siempre en lo oculto, en Ein Sof. Todo aquello que más adelante se denomina luz, tiene sus raíces aquí. La luz entra en nuestro mundo con fugacidad, como un relámpago, con enorme velocidad. Percibimos las cosas únicamente por esa luz. En realidad, todo es luz, vibración. La luz es el fundamento de toda la creación. Lo que llamamos luz es una parte limitada nada más de aquello que es la luz en realidad, también en el ámbito de lo visible. La ciencia habla hoy de energía, de radiación, pero todo pertenece a ese único fenómeno Or, S207, igual a Ein Sof. Otro mundo irrumpe, desde más allá del espacio vaciado. Referido al ser humano, este acontecimiento se llama Abraham. La creación no tendría sentido, si Abraham desde Ein Sof, no llegara a plasmarse en el ser humano. De la misma forma que el punto Resit es creado y como consecuencia la Nesama la cual posibilita al ser humano el regreso a Dios así surge ahora en el ser humano, el principio Abraham. Abraham es el hombre de la fe que regresa a Dios. La tradición sabe que Abraham está presente en el mundo de Yetzirah. Muchos comentaristas sitúan a Keter, Jokma, Binah y Dat en el mundo Atzilut, Gesed, Geburah y Tiferet, en Olam Abria y Netzach, Od y Esod en Olam Yetzirah. Eso, sin embargo, no cambia nada en nuestros comentarios, porque la estructura queda inalterada. Se habla de ese mundo como el mundo de los 6 días, pero no es un mundo como el nuestro. La tradición cuenta que ahí viven seres humanos y significa que lo de ahí vive también en nosotros. Porque nosotros también vivimos en ese otro mundo de Yetzirah. Puede ser que ahí pertenezcamos al mundo de Abraham, o quizás a un mundo separado de él. Quizás no pertenecemos a Abraham. Grave, su ecumenismo no funciona con la verdad de nuestro pasado. Es la primera fase de la creación, no solamente en el sentido de que va delante de las demás, sino más bien porque es condición previa para lo venidero. La luz, el núcleo, queda envuelto ahora como Binah envuelve a Jokma por aquello que llamamos el segundo día. La luz, por lo tanto, vive muy profundamente dentro de nosotros, por supuesto no en un sentido espacial. La luz es el fundamento, es el núcleo de toda nuestra existencia. Quien no conoce a Or, esa luz, no tiene relación con Ein Sof, y como ser humano tampoco tiene relación con Abraham. En el mundo del primer día está el ser humano bajo nombre de Abraham. Es el padre de esta creación. Abraham ocupa el lugar del padre de este mundo, mientras que en el Olam Abria, ese lugar lo ocupa Jokma. Abraham es el padre de todos los pueblos, padre de todos los seres humanos, siempre y cuando le reconozcan como tal. La noción Avot los padres no es una designación sin sentido, es una realidad. En Abraham, primero de los padres, todos los seres humanos son unidad, en él vive cada persona. En él existe una unidad que guarda cada individualidad de tal forma que es imposible que pueda perderse. El miedo de perderse, la incertidumbre de la pertenencia, no tiene sentido ahí.
Aquí en nuestro mundo es inimaginable ser parte de una persona y, no obstante, ser persona individual. Podríamos comparar la situación con una familia que vive muy unida, cada uno conoce al otro, estimándole y amándole, sin el miedo de que pueda mudarse a tierra lejana y que ya no encuentre el camino a casa, o que caiga enfermo y se muera y la separación sea definitiva. Todos viven juntos en grandísima felicidad. A esa vida en común se llama Abraham. En el mundo de la luz vale lo inconcebible para nosotros, que todos los seres humanos sean unidad. Expresándolo de otra forma, se trata del mismo principio por el que el árbol de la vida es ser y devenir en uno. El ser humano único que incluye a todos, es la parte del árbol llamado el ser, y la gran multitud de seres humanos que están atados a ese árbol del ser, constituyen aquel otro aspecto del árbol de la vida, llamado devenir. En la vida de Abraham nos encontramos también con otras personas, acordémonos de Nimrod y de los suyos. Son seres que pueblan el mundo de Merkaba, pero no forman parte del rayo de luz de Ensof. Tienen la elección de unirse a Abraham o de posicionarse en contra, despreciarle, luchar en su contra. Solo la luz da el consentimiento de la vida. Si el rayo de Ensof no rompe la cáscara de la afirmación propia, el ser humano enferma. Enferma si cree poder contentarse con asuntos explicables exclusivamente desde el exterior y que lo exterior sea lo único importante. Y, de hecho, todo es exterior salvo que vaya dirigido hacia la reunificación con Dios. El ser humano enferma y se vuelve anormal, aunque en la mayoría de los casos sea considerado como perfectamente normal y, ciertamente, para el mundo lo es. Sin embargo, no cambia nada del hecho de que sea normal, como ser humano a imagen y semejanza de Dios. Significa que en la creación existen fuerzas que quieren robarle su humanidad. La consecuencia es que justamente su cuerpo, esa finalidad que debe procurarle satisfacción, es atacado por multitud de males y que va por mal camino, porque no encuentra lo que busca. Se dice también que tal ser humano es como una mujer que no ha encontrado a su marido. El núcleo en él sigue estando tapado. La misma situación se expresa en nuestro pensamiento. El ser humano en nuestra condición actual jamás pregunta, ¿por qué soy así, y por qué hago todo lo que hago? El hombre solo piensa en su protagonismo y por ello su ego se infla con falsas presunciones de altruismo y aporte a la humanidad. Podría comprender que solo la arrogancia puede llevarle a pensar que se pueda cambiar la sociedad mediante propaganda u organización. Y se dará cuenta de que las bondades solo pueden llegar de Dios. Divina pues, ha salido un mundo en él, cual lo exterior prevalece. Ese mundo no tiene permanencia, únicamente Noé y los suyos se salvan. Dios le enseña la palabra y Noé la construye. La influencia de lo exterior queda limitada y en el nuevo mundo esa poderosa fuerza exterior ya no está. La mitad está oculta. El nuevo mundo conoce un único principio, aquel que lleva al reencuentro. A través de ese mi deber llega Abraham, y con Abraham se constituye el nuevo Resid, el nuevo punto que ya en el primer día de la creación aparece como punto, como núcleo o como rayo de luz desde Ein Sof. Se dice en el Zohar que los seres humanos, después de cierto cataclismo, se convirtieron en monos y salvajes. Sí, ciertamente, los monos tienen antepasados ilustres, grandes personajes y sería lo suyo que se quejasen por aquellos que han causado tanto desastre y tanta tristeza. El relato de la Flaga, la generación de la construcción de la Torre de Babel, lo cuenta. El ser humano y el mundo se rompen por haber abusado de la palabra, de ese milagro que vino de otro mundo hacia nosotros. Porque el ser humano erigido en Dios, quería someterla y usarla para sus fines. Con la Flaga, las lenguas se rompen, la mayoría de las palabras pierden el hilo con la lengua original, con la palabra hablada por Dios. De la misma manera que el ser humano se convierte en mono, en salvaje primitivo, dispuesto a correr detrás de toda idiotez y a perseguir cualquier ilusión, en la misma medida su lengua se apaga. La pone a su disposición y la usa, hasta donde es capaz, para su bienestar material. El ser humano verdadero, sin embargo, permanece, en todos los tiempos, sobrevive a todas las catástrofes oculto, quizás inadvertido en medio de un mundo ruidoso, cobarde, que se sabe inferior. Y sigue existiendo una lengua sana que ha sobrevivido a la construcción de la Torre de Babel. Cada palabra está llena de la fuerza divina. Nuestro cerebro trabaja como un robot, como un ordenador, transformando esas exclamaciones de sonidos y ruidos. Las selecciona y ordena, y listo, podemos proceder a una comunicación inteligente de sociedad. El contacto entre las personas de hoy en día pide solo eso, el establecimiento de una relación superficial. Pero en general ya no se sabe nada del contenido verdadero de cada palabra, y aunque de vez en cuando pueda escucharse algo sobre el tema, su importancia ya no penetra al oyente. Ya no se quiere saber, se crean nuevas palabras que solo pertenecen al instante y para la vida en la sociedad. Porque nadie quiere ser molestado por el auténtico contenido de una palabra, y así se habla preferentemente con simplificaciones. Se articulan sonidos, más sería molesto.
bastan para romper el silencio, griterío, vocerío, jolgorio, divertimiento superficial. Eso es lo que cuenta. Con la pérdida de la palabra, se pierde también el recuerdo. Porque la palabra determina el recuerdo. La palabra es el arca, el barco que lleva la vida a través de los tiempos y los mundos. Palabras mutiladas dan relatos mutilados. La confusión está cerca. Es difícil verlo si estamos lejos de la Torá. Sin embargo, cuanto más nos acercamos, cuanto más profunda es la comprensión de las conexiones de la creación, tanto más claras y convincentes son las pruebas que la palabra misma ofrece. Esa lengua está incomparablemente firme, cada una de sus palabras está llena de milagros. La palabra constituye el carácter del ser humano. La palabra sana, venerada y comprendida como unidad, eleva al ser humano y le hace grande. Sus pies siguen estando en la tierra, pero su cabeza se eleva al cielo. Quizás ahora se perciba en algo, quizás sería un milagro, porque ni siquiera estas palabras son entendidas, ni sentidas. Tal cual como sucede con toda la percepción de la realidad que vivimos como monos rodeados de sandeces y gritería. Para empezar, el mundo de Tzilut es el mundo de la emanación. Es un mundo donde no hay tiempo. Es el mundo de la primera definición de la creación venido desde Ein Sof por la voluntad de Dios. Infinitos misterios parten de ahí. Empezando con la definición de Adam Kadmon. Todos los arquetipos son predefinidos en dicho sitio en un lenguaje metafórico para nosotros que se manifiesta 4 mundos más abajo en sus 125 subdivisiones principales y todas sus adicionales fractales hasta llegar a nuestra realidad física. Y más abajo aún. Si se quiere entender la realidad hay que aprender dicho lenguaje metafórico o arquetípico obligado que encierra dichos infinitos misterios de la vida y la creación. No entender dicho lenguaje nos encierra en la realidad de esclavitud que hace parte de todos los otros mundos, Beria, y Epfira, Asia y demás subdivisiones. Por ello pretender entender este mundo bajo las utopías de nuestro lenguaje y percepciones para empezar es imposible. Se requiere un cambio de chip que otorga solo el conocimiento de la sabiduría de los mundos superiores. De la Kabbalah verdadera. Se requiere entendimiento del lenguaje de las ramas. Sus juegos de religión no le proporcionarán la vida, sea cual sea su religión. Se necesita nacer de nuevo. Y esto es un proceso arduo de conocimiento con la instrucción correcta. El lenguaje de las ramas de forma integral y completa. Solo si lo ve, lo entenderá. Quizás se crea que se entiende. Quizás se intuya. Pero las certezas al final darán su fruto. Y esto incluye a todo aquel que incluso manosea los conceptos cabalistas pensando que entiende y no puede explicar nada. Igual con los religiosos. Toda una vida de exhaustivo esfuerzo no alcanza para entenderlo. Y no obstante es factible. Para ello venimos a este mundo las veces que sea necesario en el mejor de los casos. ¿Quién dice que no es posible acceder al entendimiento sublime de nuestra realidad en lo que nos es permitido? Y no es por vana e infructuosa imaginación. Es por revelación, recepción, Lekabel, Kabbalah, la única opción posible. Solo se requiere que usted propicie y acceda a la adecuada equivalencia de forma para recibir de arriba. Depende de usted, así como está condicionado a recibir de abajo y se hunde en la esclavitud de la forma. Finfum. La delimitación del espacio original es la primera manifestación de Dios. Solo desde aquí puede interpelarse a Dios. Es el Resid, mal traducido como en el principio. Por amor al ser humano, por la voluntad de regalarle la dicha más grande, Dios se retira y el resultado es esa, nada. Pero en esa nada vive la voluntad de Dios, como en todo lo creado vive el Creador. A esa nada también se la llama Keter, corona, normalmente llamado Keter Elión, corona suprema. Porque ahora se reconoce al Rey, ahora puede interpelársele, la palabra puede llegar. Cuando Dios hace el Finfum, Ein Sof, el infinito, deja de ser Ein Sof, visto desde el punto del árbol del conocimiento. En realidad, Ein Sof, visto así, nunca es Ein Sof, sin límite. Porque la voluntad del Finfum es ya la base de Ein Sof. Pero sabemos que no somos capaces de imaginarnos tal realidad dual, cuyas dos dimensiones tengan validez a la vez. Debido al Finfum, Ein Sof se convierte en Hay y nada. Keter, la corona, por tanto, es idéntica con la nada. El espacio entre las cosas, que percibimos como una especie de sombra de esa nada, ese lugar vaciado, es siempre Keter. Es Dios en su primera manifestación, es el abismo entre las cosas, es decir, lo que une, el lugar de la voluntad divina de creación. La nada llena todo con su fuerza, con su nombre, con su intención. Por esa razón, toda creación hasta la creación en la esfera más baja, la del ser humano terrenal es una creación del depósito, de esa nada. Cada cambio de situación, cada estar en camino está causado por su inmersión en el gran abismo, Teón, el acercamiento de Keter Elión, de la corona suprema. Porque de ahí sale la fuerza creativa, cambiante, de toda la creación. La creación,
El movimiento, la dinámica salen del depósito del ser absoluto. La imagen tallada de un tronco de madera existe ya en Ein Sof. El artista elimina simplemente la madera sobrante y hace que la imagen sea visible. Un poema que se va a escribir, está esperando al poeta en Ein Sof, porque lo saca de allí. El momento de la percepción, de la iluminación, de la visión, no necesita tiempo, sucede fuera del tiempo. La voluntad de Dios de crear al ser humano deja que salga un efecto determinado, limitado, de la nada. Y a pesar de todo es el efecto, de lo ilimitado. A este punto se refieren las palabras misteriosas del Salmo 118,19. Abridme las puertas de la justicia, para que entre y alabe al Señor. Justicia es perfecta armonía. Armonía de lo ilimitado, y es por ello por lo que se expande la dicha. El mal surge por la limitación de lo positivo, de lo bueno. Cuando se abren las puertas de Ein Sof, la luz irrumpe y se reconoce a Dios en él, Sancta Sanctorum. En el Yo Seré encontramos el sentido del Tzimtzum, es decir, la creación del ser humano con el fin de ser, de reconocer a Dios, volver a Él, participar en la unión y en la unidad de todo. Es el camino del desarrollo, del crecimiento. Yo Seré indica una dirección, señala que habrá un resultado, un fruto. De aquí parten todos los principios de la dualidad, el mundo de Ein Sof y el mundo de la nada. Los dos mundos, complementándose, constituyen la unidad de Aleph. Son las dos letras Yod que constituyen la unidad de la letra Aleph. La voluntad de Dios deja que se perciba un efecto dirigido. Desde el mundo de Ein Sof, Dios irrumpe con su voluntad al mundo de Ayin, al mundo de la nada. Ese rayo de luz sale de Ein Sof, la palabra o luz, da el mismo valor total que Ein Sof, en el mundo de los números, los dos son idénticos. Ese rayo de luz que sale de Ein Sof crea un punto, Nikuda, en la nada, punto de concentración, de voluntad, comienzo del efecto Yo Seré. Este punto es la primera manifestación de Ein Sof en el mundo de la nada, y por ello, el primerísimo comienzo del despliegue de la voluntad creativa de Dios. Este punto aún no tiene dimensión, sigue siendo un punto matemático, cero dimensional. Pero es aquí, lo que en Ein Sof todo abarca. Es como una semilla que contiene todo aquello que la creación jamás desplegará. También se llama a ese punto, las semillas emergidas desde Ein Sof. Y aquí una revelación que debería exhortarlo a la más completa humildad y sumisión al Creador. Todo ya ha estado predefinido infinitamente para esta dualidad en todos los términos de arriba y abajo, del bien y el mal. Usted solo escoge. Nada es realmente suyo, excepto su libre albedrío y la consecuente responsabilidad. Aquello que todo abarca se concentra, en el espacio que contendrá la creación, aparece como un punto de cero dimensiones, la nada germinando. No solamente nada, sino cero. Vemos aquí, muy claramente, la dualidad como posición, lo que por una parte es ilimitado, imposible de medir, por otra es una nadería, nada. De esa forma quiere Dios manifestarse en este mundo, a causa de su inmensidad es aquí invisible e inconcebible. Pero aquel punto existe, está, y como Ein Sof contiene todo, recita en hebreo, principio, comienzo. Es lo que Dios dice de sí mismo, dentro del espacio vaciado, el origen aún no mensurable de la creación. Por ello, está escrito, Bereshit bara Elohim. Con Reshit crea Dios. Comprendemos ahora que la traducción en el principio es incorrecta. Más bien habría que decir, el principio se constituye mediante Reshit. Con Reshit comienza el desarrollo y el crecimiento. Los comentarios a la Torá señalan ese carácter de Reshit, y destacan la palabra Bereshit de esta forma. Reshit es también llamado Jokma, sabiduría divina. Reshit es el resultado del anhelo de Dios de regalar y de recibir amor, del sacrificio de la autolimitación, de la autonegación, para que el ser humano pueda disponer de una libertad absoluta. Libertad para cumplir con el propósito de la creación en su mayor e infinita expresión del regalo que Dios ofrece de compartir, y libertad para que usted mismo la rechace en la fragmentación de la dualidad con sus respectivas consecuencias. Sepa que su forma de pensar y actuar, su realidad y sus percepciones no son casualidad. Son espejo exacto de huella de su camino. Esto incluye absolutamente todo. Su entendimiento y confusión, su claridad y paz o su oscuridad y desasosiego, su lucidez o su embriaguez de las falsedades e ilusiones de su vida, en sus deseos y paradigmas, en sus expresiones, en su lenguaje, en sus conclusiones, en su direccionamiento hacia el bien o el mal, en sus valores y discernimientos. En todo. Perciba su lenguaje y sus propósitos diarios. ¿Qué interpreta usted diariamente de la realidad? ¿Le importa? ¿Es usted de los que contesta en automático como gran virtud a la pregunta ¿cómo vas? ¿Excelente y mejorando? ¿Contesta usted con slogans y sintonías depredativas sintomáticas de la gran regla de hoy en el egocentrismo? ¿Trata usted siempre de hacer aquellas cosas que a los ojos del espectador lo hacen mejor que los demás?
¿Es usted uno de los tantos que son adictos a la búsqueda de la riqueza simplemente porque es adicto a desear y tener poder sobre los demás? O peor aún, ¿es usted de los que desestima y trivializa la maravilla de la creación en su infinita complejidad y responsabilidad de entendimiento entre el bien y el mal con descalificaciones imaginativas escapistas de la realidad con falsas espiritualidades? El espectro es infinito de un lado y el otro. Y todo ya fue de antemano anticipado. ¿A qué le va a apuntar usted? ¿Cuál es el requisito que se nos impone? ¿Secularismo o religión? ¿Su religión y su disfraz? ¿Progresismo hacia el abismo? Dios hace la apuesta más grande posible, para la mayor ganancia, si es que usted lo acepta. Dios da todo, para equipar al ser humano con todo lo mejor. Jokma, la sabiduría divina, conoce, comprende y da cabida a toda posibilidad de devenir del ser. Es la concentración de Dios, de donde surge el mundo. Infinitamente pequeña entra en el espacio vaciado, en la nada. Y a pesar de ello, en su nadería contiene la fuerza de Dios, su voluntad de regalar amor y la dicha mayor. Jokma, la sabiduría divina, contiene todo, también aquello que se llama el final, hasta la vuelta al lugar del principio. Esa es la noción absoluta de Jokma. En la sabiduría divina, y por el amor de Dios, comienza el camino de la creación. Con aquel punto aparece también el ser humano, en el Sancta Sanctorum, a imagen y semejanza de Dios. Su nombre es Adam, en hebreo. Es también uno de los nombres de Dios, porque el nombre del Señor en su valor lleno es 45, como Adam. Estar a imagen y semejanza de Dios se refleja en el mundo de los números. Tan alto es el rango del ser humano, que ahí está como un ser divino al lado de Dios. La tradición, en esta conexión, habla de él como Adam, Kadmon, el primero, el más alto. Se dice también que ese Adam Kadmon sea el Mesías que espera el momento de la reunificación definitiva de todo, de todos los seres humanos que salen al mundo después de él. ¿Y acaso podemos suponer que la breve reseña anterior nos revela todo? De ninguna manera. Ni tampoco la simplicidad de estas palabras se debe interpretar como ausencia de una infinita complejidad y sabiduría. Se nos ha revelado que previo a esta creación descrita hubo 974 creaciones anteriores y que fueron destruidas por asuntos relacionados precisamente con la variable divina nueva de nuestra actual existencia. La Nesama, el aspecto divino del alma con el cual Dios mismo entra en su creación. De aquí el carácter divino del Adam Kadmon, la definición del ser humano, como parte primordial del propósito. De aquí el conflicto cósmico de tiempos de antaño, de los rezagos de dichos 974 creaciones anteriores, de misterios insondables que nuestra arrogancia infinita trivializa. Dios. Él es el principio y Él da salida a todo lo venidero, y a través de Él está todo ser humano conectado con aquella nada, con aquel germen divino en el espacio vaciado, con aquel Olam Atzilut, el mundo al lado de Dios, en la sombra de Dios. La nada no tiene nada que ver con un espacio vacío, como quizás podamos imaginar. ¿Acaso realidad virtual? ¿Matrix holográfica? Nada que ver. Estos conceptos van mucho más allá de nuestras muy limitadas y corruptas visiones de nuestra realidad. Sin cambiar nuestro chip actual de entendimiento es imposible percibirlo. Se necesita nacer de nuevo. Paradójicamente, esa nada llena todo aquello que a nosotros nos parece vacío. También en las investigaciones científicas nos encontramos con esa dualidad básica. En el fondo no hay nada más que vacuidad, y a pesar de todo, lo no vacío, en su conjunto, constituye una masa infinitamente grande. Alguien, la nada, llena todo lo vacío, también el espacio entre dos personas o entre dos cosas. Alguien, al mismo tiempo, es lo que une. Es permeable para la mirada, lleva el sonido de la voz. Y en Alguien surge el punto Resit, la voluntad divina de crear. Resit a su vez es Jokma Eliona, la sabiduría suprema. Y únicamente por la colocación de ese punto, únicamente por Resit, inicia la creación su recorrido. Pensémoslo bien, en todo lugar donde encontramos la vacuidad, está allí Jokma, una dualidad infinita en requisito de entendimiento que de ser vencida nos liberaría de la esclavitud de tiempo y espacio, así como del conflicto entre el bien y el mal. Todo lo vacío en nuestro mundo es sombra de Allí, un reflejo lejano de la corona, del ser divino en el espacio vaciado por Dios. Keter es la presencia de Dios en el espacio que Dios crea, retirándose. Allí de hecho es Keter, como hemos dicho ya. En el mundo de las apariencias es Allí. Dios se manifiesta como Keter, corona, en su magnificencia, en total ausencia de visibilidad. Allí Dios lleva el nombre Yo Seré. En lo invisible habita el poder y la fuerza de Yo Seré, de lo venidero, del octavo día. Allí, la nada, produce unidad entre seres humanos y entre cosas. Es intermediario y es el poder que unifica. Lo mismo vale para el tiempo. El tiempo es una forma del espacio. Lo que está separado en el tiempo, es unido por Allí en el intermediario en unidad.
La separación en el tiempo nos llena de angustia si no sabemos nada de ese alguien que une, que cruza los abismos. ¿Alguien cómo? Nada, es también la pregunta por lo venidero. ¿Dónde? ¿Me alguien? ¿De dónde? No se sabe, se pregunta. El despliegue del Dios Are comienza en ese punto matemático que para nosotros aún no es nada. Pero esta nada nos es más cercana que la nada llamada alguien. Esta nueva nada es la última consecuencia de la noción crecimiento. En aquel punto cero comienza el crecimiento. En ese cero está ya todo. Es siembra de siembras. Raíz de raíces. Para nosotros, la nada es incomprensible. Pero debemos comprender el sentido de todo aquello que linda con la nada, lo vano, lo oculto, como Jokma, verdadera sabiduría, como Resid, la suma de toda la creación. Significa al mismo tiempo, que en cada proceso de pensamiento debe descubrirse en primer lugar la nada, y eso quiere decir que cualquier concepto previo, idea o prejuicio, debe quedar apartado. Solo debe quedar aquello que está en Resid, toda la creación, toda la Torah que tiene su origen en Resid. Si apartamos las cáscaras del mundo, todo eso sale por sí mismo. La sabiduría debe estar fundada en el amor y debe comenzar en la dimensión cero. El nombre de Dios como se manifiesta en Jokma es aquella primera parte del tetragrama que es de arriba, y que debe de unirse con la parte de abajo. El 10.5 espera al 6.5, su destino y su sentido. Quien quiera encontrar la sabiduría, debe crear las condiciones para ese 10.5 dentro de sí. De otra forma, la sabiduría verdadera nunca habitará en él. El 10.5 se llama también Abra 121, Padre. Es la designación del aspecto masculino. Dios delimita el espacio original. Envuelve lo masculino. La cortina, baja delante del Sancta Sanctorum. El espacio santo está separado del Sancta Sanctorum. En el Sancta Sanctorum está el arca con los querubines donde Dios habita, después del Tzimtzum. Es Dios, que habita también en Ein Sof. Las revelaciones de sabiduría y su subsiguiente envoltura, que contiene toda la riqueza del espacio primordial de la creación, están en el espacio santo, el lugar donde están el candelabro, la mesa para los panes y el altar dorado. ¿Fácil de entender todo lo anterior? Sí. Siempre y cuando usted tenga la equivalencia de forma conseguida con el conocimiento apropiado y todo lo que de ello se desprende. Mucho más que decir. David Saportas Liébano.